Y vamos al siguiente tema del día. Vamos a hablar de las hernias umbilicales. Se producen cuando parte del intestino sobresale entre los músculos abdominales. Estas son comunes e inofensivas. ¿De qué trata? ¿Cómo se detectan? Pero sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Tiene cura? De eso vamos a platicar con el doctor. Ya está con nosotros aquí en Código Salud. Te presento los datos y regresamos a platicar con él. Los síntomas de las hernias umbilicales son sentir inflamación o protuberancia cerca del ombligo. No producen dolor en la niñez. En adultos causan molestias abdominales. En bebés hay presencia de dolor, vómito y cambio de coloración en la zona de la hernia. Hernias umbilicales, aquí platicando con el doctor, en lo que veíamos los datos, yo decía, de repente el término como tal no se me hacía tan común. Me dice que el doctor que sí, que efectivamente ven muchísimos casos de esto en la consulta todos los días. Y agradezco precisamente al doctor Adrián Murillo Solesi, él es cirujano general, su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. A usted las gracias, buenos días. Me comentabas que es muy común ver hernias umbilicales, ¿sí? Mira, ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la población pediátrica es sumamente frecuente, pero en los pacientes de 0 a 4 años es una población muy especial en el manejo de las hernias. Más allá de esto, en los adultos también es muy frecuente. Más o menos un 10 o un 25% de las personas tienen una hernia umbilical. Yo creo que es la falta de conocimiento lo que nos da a pensar que no es tan frecuente. Pero lo vemos mucho, inclusive en fotos, ahora que es tan común el Instagram y todo, uno va viendo fotos de personas y es el verles típico el abdomen. ombligo Tú como abultado. Médico sabes, tiene una hernia umbilical, es el pero típico, uno no se da cuenta. Sí, es el ombligo saltón, el que es la hernia umbilical. ¿Es ese? Es ese, el ombligo precisamente. saltón. O sea, el que el ombligo esté saltoncito significa que la piel no está unida a la parte profunda de la pared muscular. O sea, lo clínicamente correcto o sano es tener el ombligo sumido, el hoyito. Exactamente. Eso está bien. Exactamente. Pero quien lo tiene botado, como decimos, esa es una hernia umbilical. Precisamente, sí. Y hay de todos los tamaños. O sea, hay hernias que son muy pequeñas y que pueden quedar estacionarias, o hay hernias que se vuelven muy grandes, de 5 o más centímetros, y que estas pues son mucho más evidentes, ¿no? Por el abultamiento que llega a producir en la persona. A ver, platícanos, doctor, ¿por qué se originan? ¿Qué las causa? Hay diferentes. En el periodo de los pacientes pediátricos es por la forma en que se desarrolla la pared abdominal que no completa el cierre de ese orificio. Pero en los adultos generalmente son defectos que están asociados a una deficiencia de la pared abdominal en la forma en que se entrecruzan las fibras que componen o la capa muscular o la capa aponeurótica, que es la que le da la fortaleza a la pared abdominal. Y eso permite, sobre todo en personas que tienen algún otro elemento como tosedores crónicos o fumadores que debilitan los tejidos, a que se haga la hernia y salga el problema, ¿no? Me llamó mucho la atención ahorita que lo mencionabas, que lo mencionas como indolente o como poco problemático para la persona. Pero sí lo es. Sí, sí lo es. ¿Sí lo es? ¿Duele entonces? Puede doler, pero el problema no es tanto el dolor, sino la hernia es un defecto en la pared que genera un anillo, digamos, que es muy rígido. Y este defecto lo que permite es que protruya precisamente el contenido de adentro del abdomen hacia afuera. Y entonces, en un momento dado, el problema es que puede protruir un asa de intestino y se puede llegar a encarcerar en esa zona, en ese anillo, y empezar a tener cambios inflamatorios, y esos cambios posteriores pueden llegar a inclusive que se necrose o que se muera la víscera que está dentro del saquito herniario. Y eso pues se vuelve una emergencia de atenderlo. Y no es tan infrecuente, o sea, me toca mucho, sobre todo en la institución pública, tener que operar a pacientes que se conocen con su hernia desde hace años y nunca quisieron hacer nada. Que pueden pasar mucho tiempo, puede pasar muchos años y no manifestar algo quizá. Exactamente. Porque al principio, si es indolente, al principio no da síntomas, aparentemente no causa una molestia, un dolor, pero ya después, ¿qué empieza a pasar? Que es cuando orilla a la persona a acudir directamente con ustedes los cirujanos. Pues mira, lo que llega a pasar es precisamente esto, que el abultamiento ya no se reduce. Cuando hablamos de reducción significa que lo que protruye, por decir algo con la mano, como que lo podemos volver a acomodar y decimos, ya eso me alivió. Pero llega un momento donde se puede encarcerar el contenido y ya se empieza a volver doloroso. Y ese dolor puede estar acompañado con enrojecimiento de la piel que está alrededor de la hernia. Inclusive si es una asa de intestino, puede llegar a causar una oclusión intestinal, que lo que significa es que el contenido intestinal ya no transita y nos podemos distender y empezar a vomitar, etc.
Entonces, claro, las personas presentan mucho dolor o presentan distensión y vómito y sí dicen, no, pues ahora sí tengo que ir a revisarme, ¿no? Pero tiene que pasar un tiempo específico, un tiempo promedio, o hay pacientes que sí comienzan a manifestar los síntomas de dolor al poco tiempo de aparecer la hernia. Mira, desafortunadamente no hay una forma exacta para decir, tú tienes que ir a revisarte ya. Generalmente las hernias que son un poco más grandes, como de 2 o 3 centímetros, podríamos decir que son más peligrosas, porque cuando son muy pequeñitas puede que no pase nada, pero no hay ninguna regla en general. O sea, la recomendación sería que toda la persona que tenga una hernia umbilical, independientemente de su tamaño, busque un Acuda tratamiento. directamente. Exactamente, porque cuando son pequeñas el tratamiento es muy sencillo. En las hernias más pequeñas, debajo de 3 centímetros, inclusive con hacer una anestesia regional o una anestesia como la que usan en la embarazada, que ya no es una anestesia general, pero con una anestesia regional se puede hacer un cierre del defecto con una sutura y eso da suficiente fortaleza para que no recurra. Ya cuando la hernia es más grande, sin que esté complicada, pues el defecto se cierra y generalmente ponemos una malla, que es un material protésico que refuerza la pared abdominal y disminuye el índice de recidivas. El problema se vuelve precisamente en las personas que ya tienen complicaciones. Y aquí, dependiendo de la complicación que presenta, pues la reparación puede ser subóptima, porque si llegamos a tener una infección asociada a esta complicación del intestino que está ahí y que a veces inclusive se perfora, pues ya no podemos colocar una malla para hacer ese refuerzo porque el tejido está contaminado. Entonces, a la altura de nuestro ombligo está un intestino. Dentro de toda la cavidad Ajá. está llena de intestinos. De intestinos. Sí. O sea, no es propiamente el abdomen como tal, a la altura del ombligo. No entiendo bien la pregunta. Sí, por ejemplo, al interior de nuestro organismo, Sí. a la altura de nuestro ombligo, ¿qué se encuentra? Sí, haces intestinales. ¿El estómago o los intestinos? Haces intestinales y un tejido que también está dentro de la cavidad abdominal que se llama epiplón, que es un tejido grasosito. Pero el riesgo a nivel del ombligo es precisamente que está mucho intestino delgado Ajá. y tiene una facilidad para introducirse en ese pequeño orificio. Y sí, o sea, si se introduce y se muere el tejido ahí, pues ya es una herida que está infectada y donde no se debe colocar una malla porque puede infectarse fácilmente. Así es. Si en estos momentos te estás conectando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, estamos hablando sobre las hernias umbilicales. Nuestro equipo de producción ha preparado precisamente una serie de datos para compartirlos contigo y regresamos a platicar con nuestro especialista. Algunas causas de las hernias umbilicales incluyen obesidad, líquido en la cavidad abdominal, embarazos múltiples, haber tenido una cirugía abdominal previa y procesos de diálisis peritoneal. Veíamos varias causas de la aparición de las hernias umbilicales. ¿El proceso, por ejemplo, de diálisis peritoneal también puede originar una hernia umbilical? Mira, cualquier tipo de intervención que requiera o que cause un aumento de la presión intraabdominal puede llevar a una hernia umbilical. O sea, cualquier distensión. Sí, pero tiene que ser más crónica, Ajá. como lo que ocurre en una diálisis o, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas del hígado y que generan mucho líquido dentro del abdomen también son propensos, o los pacientes que tienen problemas prostáticos, que tienen que empujar mucho para ir al baño, también tienen ese mismo mecanismo de estar haciendo un esfuerzo constante y ese esfuerzo genera a nivel de una debilidad, pues tarde o temprano que se abra esa debilidad. Por eso hay casos muy recurrentes y lo hemos visto en muchos fotoreportajes, por ejemplo, niños en África, ¿no? Sí. En algunas partes de Centroamérica que tienen problemas, por ejemplo, de alimentación, que los vemos muy flaquitos, pero les vemos el abdomen distendido. Bueno, pero Y tienen a veces el ombligo ombliguito saltado. exactamente, Sí, botado, exactamente. saltado. Exactamente, sí, ese podría ser el mecanismo. O sea, la hernia es muy localizado, porque ahorita que lo mencionas, no quiero que las personas confundan un abdomen globoso Ajá, sí. a la hernia, que generalmente Sí, es una un obesidad, defecto. por ejemplo, un Exactamente. sobrepeso, con necesariamente una hernia umbilical. Exactamente. Entonces es, sí, como lo escribiste, el ombligo botado típico. Y algunas sí se vuelven más grandes, que parece a lo mejor hasta un tomatito pequeño que está ahí en la región de la cicatriz umbilical. Y a nivel de toda la pared abdominal, o sea, el mismo proceso se puede repetir y hay hernias que son epigástricas, que es por encima del ombligo, Ajá. y que también generalmente pueden afectar la línea media y causar los mismos síntomas, ¿no? Un abultamiento que puede o no Por arriba ser del ombligo. molesto. Sí, o sea, claro. puede aparecer esa como bolita. Exactamente. O pueden aparecer varias, doctor. Sí, son comunes. De hecho, en las hernias epigástricas, como hasta un 20% de las personas van a tener
una formación que se llama queso gruyere, que precisamente tienen muchos defectos a nivel de la línea media y tienen pequeñas hernias que son continuas. Y para esto es importante, bueno, cuando acuden a un médico, que se hagan algunos estudios, sobre todo en los pacientes muy obesos, que a veces es difícil palparlas, pues que se hagan estudios de imagen para corroborar la presencia de la hernia, el tamaño que tiene y descartar. Y necesariamente de imagen, ¿verdad? Porque para que aparezca precisamente las tomas, las imágenes tridimensionales y focalizar la hernia o las hernias, si es el caso. Claro, y que no se nos vaya a ir una, en el caso de requerir un tratamiento quirúrgico o de ya programar una cirugía, de tratar todas las hernias que pudieran estar presentes, ¿no? Y no decir, ay, ya hice la umbilical y a los 2 o 3 meses, mira, tenía otra, arriba, y bueno, claro, fue que no se detectó probablemente oportunamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos entonces, doctor? Si no hay, digamos, un tratamiento adecuado, que la persona lo deje pasar, lo comentábamos también cuando estábamos viendo precisamente los gráficos hace unos cuantos minutos, tú lo decías también, ¿no? Mucha gente presume su ombliguito botado en Instagram, claro, ¿no? sí. Porque se vuelve muy común, hay quien piensa que es hasta sexy el asunto, se ve muy atractivo. Pues a lo mejor, pero no es normal. No es normal. No es normal. ¿Qué pasa si no hay atención? Y segundo, ¿cómo es la cirugía? Pues mira, el riesgo principal o el más importante es que se encarcere o se estrangule. Y suena horrible los dos y los dos son bastante peligrosos. El encarcelamiento es que el contenido ya no se reduzca a la cavidad abdominal. Es decir, como que se atrapa ahí y de ahí ya no puede salir porque se empieza a inflamar. Entonces se vuelve como una imagen, si quisiéramos verlo, un orificio y un champiñón encima, donde el champiñón ya por más que lo tratemos de meter, pues no va a atravesar otra vez ese orificio. De no tratarse, eso puede progresar y el tejido empieza a sufrir cambios por la falta de irrigación y se muere. Entonces cuando se muere el tejido, dependiendo de qué tejido es, pero si es intestino, ya hace un proceso, ¿Es una especie de necrosis? Sí, necrosis. ¿Es una necrosis como tal? Necrosis e infección. Y es peligrosísima, con una infección. Es muy peligroso. O sea, pone en riesgo la vida de la persona. Sí, incluso. por supuesto. Inclusive, si no se trata a tiempo, puede poner en riesgo la vida del paciente y pues requiere una cirugía que es muy diferente en relación a las dimensiones y a la recuperación que si se hiciera el tratamiento previo a esto, claro. Exactamente. Pero vamos. Llegamos al extremo del caso. Sí. O sea, tienes que recurrir directamente a la cirugía. Sí. ¿Cómo es esta cirugía? Mira, los procedimientos varían. Cuando son hernias muy pequeñas, como te mencionaba, es bastante sencillo el procedimiento. Se hace con un tipo de sutura, que es una sutura que no se absorbe, y la sutura aproxima los bordes del defecto y los cierra. Y ya, es algo de 30 minutos, 1 hora si acaso. Se puede llevar a cabo de una forma ambulatoria, donde el paciente ingresa en la mañana, se hace el procedimiento y en la tarde, se va a la casa. Y en hernias un poco más grandes, la recomendación sí es colocar una malla, que lo podríamos ver como un tipo de mosquitero, que lo que hace es que funciona para dar soporte a la pared abdominal y como un andamio para que el cuerpo ponga su tejido en esta matriz y fortalezca también la reparación. Esa cirugía es un poco más laboriosa en relación a que hay que hacer un plano para hacer la colocación de la malla y la malla tiene que tener un traslape a nivel del defecto, como si estuviéramos, y vulgarmente o mal diciéndolo, parchando una llanta, ¿no? Que agarramos y por debajo del orificio... Que en realidad es la función de la malla, ¿no? Digo, finalmente hay que verlo de esa manera. Exactamente. Pero por eso se utiliza, digo, con un aspecto meramente médico, no solamente automotriz. Ahora, en tu experiencia, ¿qué es lo que más haces? ¿Qué tipo de cirugía más practicas? ¿La primera o la segunda con la malla? Con la malla. Con la malla. La preferencia es con la malla. ¿Y esto por qué? Porque se deja al último, ya es un proceso de una hernia muy avanzada, muy grande. Mira, generalmente son hernias más avanzadas, que son más grandes las que me toca ver. Y además la malla sí da ese extra para que no vuelva a salir la hernia. Eso es otro. Entonces, que no vuelva a aparecer. Exactamente. Entonces es bastante importante. Si los defectos son mayores de 3 centímetros, no se recomienda nada más aproximarlo, porque la posibilidad de que ese defecto vuelva a aparecer es alto. Es alto. Entonces, si hacemos una cirugía con malla, la colocación varía mucho del tipo de experiencia que tiene el cirujano y del tipo de entrenamiento. Para mí, la mejor colocación es por debajo del defecto, porque se puede poner por encima o por debajo del músculo recto. Sin embargo, de forma intuitiva, pues es claro que por debajo genera mejor reparación, igual que en la llanta, no parchamos la llanta por encima, no, la parchamos por debajo, claro, para que la misma presión que ejerce la presión del contenido de la llanta empuje el parche, ¿no? Y además son mallitas, son productos biocompatibles, finalmente sí. El organismo de la persona los acepta. ¿Puede tener esta mallita de por vida? Es de por vida, de hecho no se usan mallas absorbibles y la malla que usamos es de un material que se llama polipropileno. Es un material muy inerte,
la mayor, o es rarísimo ver un caso de rechazo y en realidad es muy bien tolerado. Al principio puede ser que el paciente sienta un poco de molestia, pero ya conforme la malla se integra al organismo, ya prácticamente pasa desapercibido y da un excelente resultado. Inclusive cosmético, la cirugía se puede hacer a través de la misma herida o cicatriz umbilical, que al final es una cicatriz, porque ahí era donde estaba el cordón umbilical. Entonces, abordar a través de la cicatriz umbilical, pues deja un resultado que prácticamente es invisible posterior a la cirugía. ¿Hay alguna contraindicación, doctor? O, si no hay contraindicación, ¿cuáles, digamos, las recomendaciones que tú les das a tus pacientes una vez que les practicas esta cirugía para corregir o eliminar una hernia umbilical? Ok, mira, una vez que se hace el procedimiento, la primera recomendación es que no hagan esfuerzos importantes. Porque si salen y se van al gimnasio al día siguiente, luego, entonces, se va a romper. no sirve de nada. Sí, exactamente. Entonces, tienen que guardar un reposo relativo por unas 4 o 6 semanas. Pero relativo ¿Tanto significa... así? ¿De sí, verdad? pero esto significa no levantar cosas pesadas y no hacer esfuerzos O sea, importantes. claro, pueden ir a trabajar, Pueden ir a trabajar. pero sin el esfuerzo de hacer eso que tú indicas. Exactamente, o sea, porque muchas veces preguntan, ¿me puedo ir de viaje? Sí, pero alguien te va a tener que cargar tu maleta. Ajá. O sea, pueden retornar al trabajo y de hecho generalmente regresan como a los 3 días a trabajar porque las molestias son muy pocas. Pero hacer esfuerzos de ejercicio intenso como levantar pesas o algún esfuerzo importante, cargar un objeto pesado, sí, hasta las 6 semanas. Pero en general retoman su vida cotidiana y esto lo hacen inmediatamente después de la cirugía, es decir, se pueden ir caminando, pueden subir y bajar escaleras. El cuidado de la herida es muy sencillo, simplemente con agua y jabón. Y pues, prácticamente es una buena recuperación la que se espera en este tipo de pacientes. Y también en tu experiencia, ¿a qué tipo de pacientes operas más? ¿Jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, rango de edad, más mujeres que hombres? Mira, la hernia umbilical es más frecuente en mujeres. En mujeres. Y generalmente lo vemos más en adultos un poco más grandes, sobre todo las que llegan más complicadas. Pero vemos de todo, o sea, pacientes jóvenes que por algún tipo de circunstancia les llama la atención, pues llegan a la consulta. Y nuevamente la recomendación es que toda hernia umbilical se opere para evitar las complicaciones. Siendo que la cirugía es tan sencilla y tan efectiva, vale mucho la pena tratarse y evitar pues, una catástrofe después que pudiera ocurrir, ¿no? No hay ningún aspecto genético de por medio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Hay personas que tienen defectos sí, hay en la formación ¿sí? del tejido. ¿Hay una relación genética Sí. entonces? Hay algo que se llama defectos de la formación de la colágena. Y estos defectos pueden ser transmitidos genéticamente y las personas que presentan este tipo de defectos generalmente son personas que tienen muchas hernias. Entonces los vemos en la consulta y llegan, no sé, una vez por O sea, hernias. no solo umbilicales, o sea, inguinales y de otro tipo de... Inguinales, tienen hernias de hiato, entonces Ajá. tienen reflujo gastroesofágico. Entonces sí los identificamos porque presentan muchas... Y los familiares directos también con el riesgo de Exactamente. padecer no solo las umbilicales, los otros tipos de hernias. Sí, no necesariamente es una relación del familiar y ellos, Ajá. porque la transmisión no es 100% directa, digamos. Pero pues efectivamente, si una persona tiene varios familiares que tienen defectos de la colágena y que han sido operados de muchas hernias, pues tiene ese riesgo. Interesante el tema, fíjate cómo a veces nos enfocamos mucho a otros temas de salud y por eso lo pensaba en un principio cuando amarramos el tema para platicarlo aquí con el doctor Adrián Murillo. Es muy común, a pesar de que pareciera que no, y teníamos la idea de que un ombliguito salido, botado, pues era sexy, a lo mejor estuvo mal durante el nacimiento, porque vaya, es cuando cortan el cordón umbilical y es cuando se forma el ombligo. Sí, claro. No, definitivamente. Doctor, pues yo te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros este tiempo tan valioso para ti, pero también es valioso para nosotros para poder platicar de esto y más. ¿Tienes redes sociales? ¿Hay manera de que la gente se pueda contactar contigo, que pueda hacer contacto? ¿Tienes algún teléfono, etcétera? Cualquier duda se pueden comunicar. Tengo una página web que se llama www.webquirúrgica.com. Y aquí hay un espacio para escribir correos, generalmente los atiendo dentro de 1 o 2 días, entonces si tienen alguna duda, con mucho gusto. Ahí viene mi teléfono de consultorio que es el 5271-9719 y también directamente si gustan agendar una cita, con mucho gusto los recibo para alguna valoración o alguna consulta en general. Fabuloso. Muy bien, pues gracias al doctor Adrián Murillo Solés, él es cirujano general, nos vino a platicar precisamente de las hernias umbilicales. Gracias, doctor, que tengas un excelente día. Ya nos vamos, muchísimas gracias por tu compañía. ¿Qué pasó?
Muchísimas gracias por tu compañía, gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Te recuerdo que estamos a través de las distintas plataformas digitales del Heraldo de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, pero también lo estamos haciendo a través de Twitter. También tenemos nuestro canal en YouTube como El Heraldo de México y lo hacemos a través de Instagram. Mis redes sociales, @JM_Riva_Palacio, tanto en Twitter como en Instagram, y también me encuentras en Facebook como Mariano Riva Palacio Yáñez. Ya sabes que también los miércoles estamos apareciendo en el periódico El Heraldo de México en la versión impresa. El día de hoy estamos compartiendo contigo datos sobre el estrés laboral, sobre las personas que tienen esta adicción al trabajo, que son workaholics, que le llaman en el término anglosajón. ¿Cuáles son exactamente las consecuencias de padecer el estrés laboral? Te invito a que tengas acceso al periódico el día de hoy, los miércoles, Código Salud, en la versión impresa. Ya nos vamos. Recuerda que a continuación ya está con nosotros Carlos Allende y Palitos y Bolitas y su manera tan particular de contarte las noticias, así que te invito a que te quedes con él a continuación. Quédate en la señal del Heraldo Televisión. Soy Mariano Riva Palacio. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Esto fue Código Salud.